empezamos. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, voy a dar la bienvenida para presentar a Carlos, ¿no? Sí, adelante, Angélica. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 4 del curso seminario Mesoamérica y el Caribe, Biomas en Disrupción. Ya casi, como decía Leida, en la recta final, agradecemos que estén aquí y su atenta participación. Y en esta ocasión, la mesa estaremos abordando prácticas de la economía ecológica. Agradecemos a las organizaciones que hacen posible este espacio, como la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales con sede en Guatemala, el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, CUSEA, y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy en esta sesión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Carlos Rodríguez Baleños, que es profesor e investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana con sede en Xochimilco, docente del posgrado en Desarrollo Rural de la maestría en Sociedades Sustentables y de las licenciaturas en Economía y Administración. Es coordinador del posgrado en Desarrollo Rural, fue coordinador y también fue coordinador de la maestría en Sociedades Sustentables. Tiene el doctorado en Ciencias Sociales y maestría en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con SNI nivel 1 del Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Cuenta con el reconocimiento del perfil de PRODEC-CEP y es socio fundador de la red de investigadores sobre gobiernos locales, así como ha sido parte y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER. Le agradecemos al doctor Carlos Rodríguez Baleños por su intervención y dejamos el micrófono abierto para que nos pueda compartir su ponencia. Sí, pues muchas gracias, Angélica, por esta presentación y pues gracias a los organizadores también del curso seminario por pues, la invitación a participar en este seminario que tiene contenidos muy interesantes. Ahora voy a aprovechar a poner, ya aquí está, a ver, creo que ya, ahí está. A poner ya la presentación, sabiendo que tenemos pues este tiempo que se nos ha asignado de unos 20-25 minutos. Quería también un poco recordar que es un gusto estar acá porque también participé en algunas ocasiones en la maestría de Desarrollo Rural Sostenible ahí en Flaxo, Guatemala, hace algunos años, y tengo muy buenos recuerdos de esa participación y pues eso también un agrado volver a estar en esta vinculación con Flaxo Guatemala. Bueno, el tema que se propone para esta sesión es prácticas desde la economía ecológica. Yo quise darle un énfasis digamos, al eje de reflexión que he estado trabajando en los últimos años, que es los procesos de construcción de sociedades sustentables, que evidentemente tienen pues una raíz muy fuerte en este debate que se tiene desde la economía ecológica, también de la ecología política, evidentemente, pero lo que he estado haciendo para esta sesión es tratando de vincular con por lo menos las dos primeras sesiones que ya están en línea en YouTube y que pues me permiten, digamos, darle esta primera énfasis, esta primera acentuación que tiene que ver con la perspectiva de la economía ecológica. Y esto es importante sobre todo porque, digamos, hay diferentes posiciones críticas en estos debates de la sustentabilidad. Y pues en estas miradas críticas, pues hay un cuestionamiento
que es muy conocido, ya ha sido referenciado en las sesiones anteriores, sobre que el desarrollo sustentable, esta perspectiva hegemónica, pues tiene un sentido perverso, porque lo que trata es de legitimar el crecimiento económico, que es el centro de sus preocupaciones, pero como ya vimos, el crecimiento económico es como el gran productor de este desastre natural, pero desde un lenguaje del desarrollo sustentable lo que se pretende es pensar que se va a conservar al ambiente. Entonces, pues bueno, eso es un elemento que coincide en estas miradas críticas en muchos ámbitos teóricos y posicionamientos epistemológicos, pero que, digamos, es importante resaltar a la hora de pensar en estas formas de construcción posible de estas alternativas hacia otras formas de ver la sustentabilidad. Y bueno, ya O'Connor, en un texto que es muy conocido en la propia década de 1990, ya decía, se hacía esta pregunta, si es posible que el capitalismo sea sustentable. Y bueno, ese artículo ya daba respuesta clara y contundente a la falta total de sustentabilidad para este modelo económico. Digamos, esta reflexión junto con la crítica al crecimiento económico con el que se basa el modelo capitalista, en una idea de una acumulación permanente, pues ha dado pues, claros indicios de la imposibilidad de que un modelo económico que está basado en el crecimiento, la desigualdad, en una forma urbano industrial dominante que requiere que todos los insumos, suministros, la energía, materia, sea trasladada a esos centros, a esos polos económicos, que se base además en combustibles fósiles y con una alta carga extractivista. Entonces, este modelo es el que está cuestionado claramente en estas perspectivas, y que desde la economía ecológica pues se ha señalado, como ya lo mencionó Aleida Samar y Mario Fuente en sus participaciones, en un proceso de metabolismo social que intensifica esta extracción, procesamiento, transformación y desecho de energía y materiales. Es decir, hay una verdadera, digamos, lo que tendríamos que hablar es una verdadera insustentabilidad ecológica del modelo económico. Y bueno, ¿qué hacer? Bueno, digamos, la crítica es contundente, pero siempre queda un poco el sinsabor de que, pues, ¿qué hacer frente a esta perspectiva, no? Entonces, muchos de estos posicionamientos, sobre todo cuando se refiere a encontrar formas alternativas, insisten en limitar los efectos metabólicos que hay, modificando sobre todo las bases de este modelo económico. El modelo económico es la base de esta destrucción, por lo tanto hay que ir limitando, transformando, modificando esas formas metabólicas para poder reducir primero los impactos hasta ahora alcanzados, pero también ir resarciendo pues estas afectaciones ambientales que hemos hecho durante varias décadas hasta siglos, ¿verdad? Y uno de los elementos que también hay una coincidencia es ubicar la pluralidad de valoraciones sobre lo que es importante en este entendimiento, en estas relaciones sociedad-naturaleza. Digamos que, por un lado, las corrientes hegemónicas hacen énfasis en lo económico como lo importante, esto ya lo vimos, las críticas de cómo se dan, pero también en esta conservación a ultranza desde un ecologismo, digamos, más duro, que trata de separar
digamos, al ser humano de la naturaleza, creando estos espacios aislados donde se puede conservar el medio ambiente. Digamos, desde la economía ecológica se hace énfasis entonces en que estas valoraciones tendrían que hacer énfasis en la esfera de lo social como una determinante importante para el, digamos, poner en su justa dimensión estas otras esferas que están en tensión, que es el económico y el ecológico. Y bueno, esto hace que sea obligado cambiar un poco el enfoque desde donde se analizan los procesos de construcción de la sustentabilidad, donde lo importante entonces sería poner en el centro a la gente. Es decir, a partir de estos crecientes cuestionamientos que hay desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos, lo que importa es si hay una, digamos, perspectiva muy crítica de los impactos económicos, de la necesidad de conservar, pero hay que poner también en el centro la importancia de mejorar las condiciones de vida de la gente, mantener sus medios de vida, de poder hacer que las comunidades tomen sus decisiones en las cosas que le afectan, en la economía, en el medio ambiente, y conservar a la par los bienes naturales que hay. Esto hace que en la agenda de la sustentabilidad se incorpore estos temas de la pobreza, de la inequidad, de la exclusión, que se vuelven también obstáculos para la sustentabilidad. Entonces sería importante en cualquier perspectiva alternativa, pues privilegiar la mejoría de las condiciones de vida de los grupos sociales, al mismo tiempo que se promueva una relación de mayor cuidado con la protección del ambiente. Es, digamos, siendo muy sintéticos, perspectivas como la del ecologismo de los pobres o el ecosocialismo, que junto con otras ponen en el centro de la acción social para un cambio sustentable a la gente, no a la economía y no aislándola del ambiente. Y bueno, en este sentido, digamos, lo que yo estoy rescatando es esta idea desde donde entonces se podía proponer sociedades sustentables, digamos, un poco haciendo contraste a la idea de desarrollo sustentable. Si decimos que la gente está en el centro de esta posibilidad, entonces tendría que ser las sociedades las que se puedan construir de forma sustentable. Y hay diversas miradas sobre esto. Hay un decálogo que hizo en los años, al inicio de los 90, la Unión Internacional para la Naturaleza, sobre cuáles serían esos principios de las sociedades sustentables. Y quiero subrayar algunos de estos aspectos. Por ejemplo, la idea de respetar y cuidar a la comunidad de seres vivos, es decir, lo que se está poniendo aquí es la importancia de no ver al ser humano fuera de esa relación con otros seres vivos. Formamos parte de una comunidad, digamos, en tensión, en contradicción, pero que estamos en el mismo ámbito, en el mismo barco, y que tenemos que entonces pensar en esa integralidad. Sin dejar a un lado esta idea de que hay que mejorar la calidad de la vida de los seres humanos. Y aquí se retoman algunos planteamientos de la economía ecológica, por ejemplo, esto de reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, que es uno de los postulados fuertes que se ha trabajado en la economía ecológica en los últimos años, y de mantener dentro de la capacidad de carga de la tierra el uso de bienes naturales. Es decir, respetar estos ciclos de reposición de la naturaleza para que entonces podamos tener menos afectaciones al medio ambiente. Y finalmente, nomás para retomar algunos de estos, van a tener la exposición para ver las demás.
que se pueda facultar o que digamos, se haga posible que las comunidades sean del espacio inicial donde se cuide el medio ambiente, que tengan esa posibilidad no solamente de decidir, de cuidar y de impulsar acciones para eso. Y bueno, con esta perspectiva, otros autores como Eduardo Budinas también ha hecho énfasis en esta idea de sociedades sustentables como un proceso que permite mejorar la calidad de vida de la gente, pues atendiendo sus necesidades, pero fomentando la vitalidad de la biodiversidad. Este otro posicionamiento es el que tiene Víctor Toledo, que llegó a ser secretario de Medio Ambiente, ministro del Medio Ambiente aquí en México, en este gobierno. Tuvo nomás un año y cacho. Y también habla de esta importancia de centrar lo social en esta relación con lo económico, lo político, lo ambiental. Y pensar entonces en sociedades sustentables, nuevamente en esta posibilidad de buscar condiciones de vida digna y buena, al tiempo que se trata de ubicar un equilibrio entre las necesidades de los seres humanos y los recursos del entorno, ¿verdad? Esta idea, entonces, como pueden observar, es una idea fuerza que está guiando mucho, no solamente la discusión, sino ahora pasamos un poco cómo esto te expresa también en los procesos sociales. Pero lo importante es resaltar esta, digamos, perspectiva crítica que nace desde diferentes visiones teórico-epistémicas y hasta sociales, y que nos dan primero un sentido de que no solamente hay un camino, un solo camino para arribar a estas sociedades sustentables, hay una diversidad en términos de las condiciones propias de cada población, de cada comunidad, de cada organización, pero lo importante es ubicar ese horizonte de sentido, esa posibilidad de construcción a futuro que pues no deja de ser un proceso complejo, contradictorio y diverso. Las sociedades sustentables no es algo que se alcance de un día para otro, sino pues como aquí lo señalamos, un proceso en donde hay avances, retrocesos, conflictos, dificultades, etcétera, pero que nos da ese horizonte de sentido. Y también habla de ese poder emergente desde lo social, es decir, que la sociedad tiene esa fuerza, esas posibilidades, esa energía desde donde se puede construir. Desde sus prácticas, que es como se puede expresar en forma concreta, porque no están esperando a que la academia o las políticas gubernamentales vengan a decir cómo se construye. Y además se hace, digamos, esto es muy interesante, desde las resistencias. Es decir, hay una práctica que puede estar relacionada con las formas, digamos, tradicionales, históricas que han tenido los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos afrodescendentes, los grupos de mujeres que han querido tener unas mejores condiciones de vida, respetando la naturaleza, pero también se ha creado desde las resistencias frente a ese otro modelo que, como vimos al inicio, tiene una visión hegemónica de la sustentabilidad y que trata de imponer estas relaciones capitalistas. Entonces, resistencia y práctica siempre se combinan a la hora de entender las alternativas, los procesos de construcción, donde entonces desde las propuestas que se construyen, desde las resistencias, desde los derechos, desde la defensa de los territorios, frente a un modelo depredador que está basado en la acumulación, este modelo económico que explicamos al inicio, están haciendo que surjan muchas iniciativas, pero también pues estas experiencias que recuperan proyectos propios, históricos, cosmovisiones, perspectivas organizativas, que pues se adaptan a los nuevos contextos. Y bueno, para ejemplificar estos dos procesos voy a poner unos mapas de México. Si no se ve, digamos, de todas maneras los vamos a
a dar en la exposición que van a tener ustedes. Pero nomás quiero señalar algunos trabajos académicos que rescatan estas posibilidades de construcción. Uno es realizado por Eckhard Boch hace unos 10 años, donde analiza la construcción regional a partir de la relación de pueblos originarios con su entorno ambiental. Y cómo a partir de esta relación, digamos, no es una relación totalmente armónica, siempre, como decía, están en tensión, en procesos complejos, pero se puede ubicar regiones bioculturales donde se han generado prácticas de uso, apropiación y conservación de los territorios, ¿no? Y donde se pueden observar también estas prácticas milenarias, digamos, en Mesoamérica, igual para incluir a Guatemala y a otros países de Centroamérica. Mesoamérica es cuna de proyectos civilizatorios de largo plazo que pues han tenido esta posibilidad de construcción medioambiental en estas regiones que se llaman bioculturales. Entonces, un esfuerzo interesante por ubicar prácticas de esta relación de grupos sociales que conservan, se apropian, definen cosas sobre su territorio y lo hacen en una perspectiva que podríamos llamar más sustentable. Pasamos 9 años después. Es muy interesante también este mapa donde nos hablan de los 560 conflictos socioambientales que estaban ya mapeados con anterioridad por el grupo académico donde venía el secretario de Medio Ambiente y que después lo puso como parte de su política pública, pero se puede ver la coincidencia, digamos, de las zonas de conflicto con las zonas de bioculturales. Es decir, esas zonas donde se ha podido conservar el agua, los bosques, minerales, el aire, el viento, los ríos, el mar, etcétera, que son parte de este patrimonio biocultural, pues es lo que a las empresas les interesa apropiarse. Entonces se han generado una serie de conflictos en esas mismas zonas que en muchos casos devienen en luchas socioambientales de mucha intensidad, pero que afortunadamente pueden echar fuera de sus territorios a mineras, a embotelladoras, a megaproyectos, etcétera. Entonces, la resistencia también expresa esas otras posibilidades de construcción. Es decir, no solamente entonces esta recuperación histórica, recuperación regional, cultural, que tiene esta idea de las regiones bioculturales, sino también desde las resistencias, donde hay digamos, una reapropiación no solamente de cómo es su territorio, sino de las posibilidades de futuro. Y esto lo podemos ver con otro mapa que también es una investigación de Toledo y Ortiz Espejel, donde a partir de ciertos ejes que tienen que ver con las formas productivas y de aprovechamiento del territorio, se detectaron prácticas sustentables de los pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes en nuestro país. Y tenemos, digamos, nuevamente esta posibilidad de ver cómo territorialmente va habiendo ciertas coincidencias en estas zonas rurales, en estas zonas indígenas, pero también vemos la gran diversidad. Son, como ustedes pueden observar, 2.260 proyectos que se mapearon en ese entonces, que están bajo otra lógica de construcción de la sustentabilidad, que implica elementos productivos, elementos de uso del territorio. Y bueno, yo hice una investigación que terminó el año pasado sobre estas formas comunitarias que parten de la resistencia contra grandes proyectos, contra minería, contra estos modelos de despojo,
y que se plantean, no solamente, digamos, al echar fuera de sus territorios estos amenazas que tienen a sus actividades de vida cotidiana, sino que a partir de eso hay una recuperación, por ejemplo, del modo de vida campesino, teniendo como un eje fundamental la tierra, el territorio, la propiedad social de la tierra. México es fundamental, la producción de alimentos, medicinas, el uso del agua como un bien comunitario, el aire, esta relación con el monte, la montaña y, en fin, estos elementos que definen la vida campesina. Eso es un proceso que se observa en estos 500 conflictos socioambientales que, digamos, expresan que hay otro proyecto posible, donde se hace énfasis de estos derechos colectivos, la importancia de que en estas construcciones estén pensadas desde una posibilidad colectiva, desde un horizonte colectivo, donde lo económico, lo social, lo cultural se entrelazan para poder resolver estos problemas que aquejan a las poblaciones, donde las autoridades protegen el territorio y a los bienes del pueblo. Esto de la idea de mandar obedeciendo, ¿no? Autoridades que estén vinculadas con las comunidades. Y lo fundamental que son los saberes, la lengua, la historia, la cultura en estos procesos que dan identidad, digamos, no solamente desde desde los pueblos originarios, sino aquí tenemos también una trayectoria muy importante desde las perspectivas campesinas más mestizas o de los pueblos afrodescendientes que ahora tienen toda una lucha por su reconocimiento. Y bueno, no hablar de ahora los jóvenes como digamos, un sector que está teniendo también mucha importancia en los procesos de defensa, los movimientos de mujeres que son centrales en esta posibilidad de construcción. Entonces, aquí hay actores que están retomando a partir de estos saberes, esta identidad, esta lengua y cultura, pues sus posibilidades. Y han generado muchas experiencias como territorios libres de minería, de proyectos de muerte, con territorios sanos y sustentables, que hablan de este derecho de autodeterminación y autonomía de los pueblos sobre su territorio, pues consolidando esto que ya veamos desde la definición misma de sociedades sustentables, los espacios de decisión colectivos que se expresan en asambleas comunitarias. Y bueno, ya para terminar, digamos, aquí pongo esto, una recuperación de estas ideas que vienen desarrollando muchas de estas experiencias en 6 ejes, perdón, que son fundamentales en esta camino hacia una sociedad sustentable, que tiene que ver con lo económico productivo, evidentemente, se mencionaba en el mapa de Toledo y Espejel, pero también desde lo social, cómo se organizan los grupos sociales para lograr estas posibilidades de defender sus territorios, de producir, de decidir las cosas, desde lo ambiental, en términos no solamente de recuperar, conservar, utilizar de forma menos irracional los bienes de la naturaleza, lo cultural, central, como lo decíamos hace rato, y un elemento que muchas veces pasa por alto, pero que es estratégico, que es la dimensión política. O sea, ningún proceso de esto avanza sin un posicionamiento político que cuestione estas relaciones de dominio, de exclusión, de patriarcado, de diferenciación de generación, etcétera. Entonces, lo político se vuelve central en cualquiera de estas formas de construcción. Y pues para terminar, ahora sí nomás unas fotos de una experiencia que visitamos antes de la pandemia, muy interesante, una comunidad indígena en Tlaxcala, que se llama Istenco, donde han
utilizado estos 6 elementos para la construcción de alternativas con base en la recuperación del maíz, en el rescate del maíz criollo. Y no solamente lo han hecho para la alimentación y el sustento de las familias, la recuperación de las tierras, el uso más eficiente del agua, con sistemas de captación y conservación que combinan lo tradicional y lo moderno, sino pues también generando actividades económicas como las artesanías, con el uso de diferentes colores de las mazorcas que se dan ahí. Se tienen 26 variedades de mazorcas en esta comunidad, en esta sola comunidad, y eso ha obligado a que se organicen, a que la comunidad retome sus espacios de decisión comunitaria, que defiendan el ejido, etcétera. Y bueno, uno de los elementos que están ahora impulsando es los mercados, que le llaman fiesta del maíz, donde hay un intercambio con otras comunidades, porque pues un elemento muy interesante de estas experiencias es que la construcción de la sustentabilidad no se hace de forma aislada, siempre es en relación con otros. Y bueno, aquí a partir del maíz han logrado Istenco pues, construir esas relaciones para también una defensa más amplia de estos procesos. Y bueno, aquí lo dejaría para poder después tener un diálogo con los asistentes a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Rodríguez Baleños, por esta presentación. Sin duda, esos desafíos siguen estando presentes, pero como bien lo menciona, la apuesta por lo comunitario sigue teniendo vigencia a través de esos valores de reciprocidad y de trabajo colectivo. Es interesante cómo podemos o se puede fortalecer ese tejido social comunitario que puede ayudar a producir para vivir y que de alguna manera puede recuperar el sentido de este modelo civilizatorio alternativo que podría ser esta forma de tener una ética social de lo común, que es lo que ha sido que muchas comunidades indígenas, en el caso de México y en otros países de América Latina, pues se han venido reforzando ante estos proyectos extractivos y de muerte que se presentan, ¿no? Cómo avanzar hacia esa construcción de sociedades más justas, igualitarias, sustentables y solidarias, porque ya vemos que se están generando ciertas disputas entre las lógicas comunitarias frente a estas lógicas de los actores hegemónicos que reproducen lo mismo de la acumulación por desposesión, ¿no? Entonces, ante estas presiones del capital por vivir desde estas lógicas, pues cómo comprometernos hacia la vida, hacia el sostenimiento de la vida y cómo en función de lo común se pueden generar otras nuevas alternativas, ¿verdad? Eh, pues gracias, les invitamos a que si pueden dejar sus mensajes, sus preguntas para luego al final de la sesión hacer un comentario y un pequeño debate, las puedan dejar aquí por el chat. Eh, Vamos a presentar al profesor, Juan José Méndez Barrios. Bienvenido, profesor. Él es profesional con formación teórica conceptual en ciencias agrícolas, ambiente y cambio climático desde una perspectiva holística con especialización en desarrollo. Él actualmente es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, con sede en Guatemala. Él es consultor o ha sido consultor por varias organizaciones a nivel nacional e internacional. Fue coordinador de área y director de proyectos con énfasis en cooperación multilateral y bilateral. Y pues ahora nos va a presentar un poco más de su experiencia y su trayectoria académica en estos temas. Adelante, profesor Juan Méndez, por favor. Muchas gracias. Primero, pues saludamos, como decíamos al inicio, ¿verdad? Esta iniciativa que tiene como un fin primordial de hacer este debate y también compartir conocimientos alrededor de
el tema de economía ecológica. Pues para ello el día de hoy me he preparado una exposición que gira en torno al tema que estoy compartiendo pantalla. No sé si ya es visible. Sí, se puede observar bien. Bueno, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, el tema va a girar en torno a lo que tiene como elemento central este seminario preparado hace algún tiempecito ya, que es alrededor de las disrupciones en biomas terrestres, y voy a hacer también una aproximación a lo que puede ser la forestería comunitaria en Guatemala. Eh, Gracias al profesor Rodríguez, que ha hecho una buena exposición excelente alrededor de muchos temas que yo abordo, digamos acá, y que me da la oportunidad, pues ya no ampliarlo, sino ver un poquito cómo se están desarrollando a nivel nacional. Pues como decía esto, pues está alrededor del curso seminario de Mesoamérica y del Caribe y biomas en disrupción. Entonces, ese es el tema central que vamos a abordar. Cómo vamos a estar trabajando la exposición. El contexto de la exposición, pues es alrededor de algunos trabajos que se han ido desarrollando desde mi experiencia personal, y que también, digamos, en ese sentido, abordamos algunos elementos bibliográficos y teóricos alrededor del trabajo de forestería comunitaria. Pues tenemos como la exposición dividida en tres partes. La primera, pues son los puntos de partida, lo que es el tema de Guatemala y sus biomas, y también abordamos los ecosistemas y también las zonas de vida. Y también, digamos, en la segunda parte, pues ya vemos cómo hay estas distribuciones de los biomas terrestres a nivel de Guatemala, y luego pues hacemos una discusión de los elementos de forestería comunitaria a nivel de Guatemala. Bien, entonces esto sería lo que estaríamos compartiendo. En primer lugar, pues partamos del territorio nacional. Eh, Cuenta con 108.889 kilómetros de superficie, que equivalen a 10.9 millones de hectáreas, pero es importante resaltar que de esas 10 millones de hectáreas tenemos 4 millones y medio de hectáreas que son eminentemente forestales. Lógicamente se van a dar una serie de combinaciones, ¿verdad? Otro elemento acá es que el 33% del territorio, 3.3 millones de hectáreas, están bajo algún régimen de conservación. Y la cobertura forestal, en la última medición dada por el INAV y el grupo interestatal alrededor de esto, pues nos dicen que hay 3.5 millones de hectáreas de bosque a nivel de territorio nacional. ¿Qué podemos sacar de acá como conclusión? Pues la primera parte es de que, ¿cómo es que se dice normal, naturalmente, en términos coloquiales? Pues dice que los mejores perfumes se guardan en frascos pequeños, ¿verdad? Por la calidad de ellos. Entonces, Guatemala es eso, o sea, es un territorio bastante pequeño si lo comparamos con otros países, pero tenemos toda una serie de ventajas de esto alrededor de la ubicación geográfica que tenemos. Bien, ¿cuáles son los biomas, las zonas de vida y los ecosistemas que tenemos presentes en Guatemala? Villarran-Leú tiene, en primer lugar, en la parte norte, indica que tenemos la selva tropical húmeda. Acá tal vez el referente sería la biosfera maya, ¿verdad? Este es el elemento clave. En la parte sur del Petén y Cobán se desarrolla lo que es la selva tropical lluviosa. E intermedio, ese punto de enlace entre lo que podría ser la selva tropical lluviosa y el bosque de montaña, pues se desarrolla esta selva de montaña, que es muy importante en relación a como bioma representado. Aquí tenemos y podemos hablar, por ejemplo, de la zona reina. Ahí tiene y se finca la zona reina, que para los guatemaltecos es muy conocido. Pues luego, pues también tenemos lo que es el Chaparral Espinoso, nuestro famoso corredor seco, ¿verdad? Que
que lógicamente pues se ha ido ampliando, pero bueno, ya existían estudios en donde se decía que este chaparral espinoso, el bosque alrededor de esto se desarrollaba desde la entrada, en este caso en la frontera de México-Guatemala, se desarrolla a través de la disrupción o de la ruptura de la Sierra Madre, que al ingresar a Guatemala pues conforma en la parte norte lo que es los Cuchumatanes, y luego pues en la parte sur conforma todo lo que es la cadena volcánica. Pues ahí se desarrolla, en esta parte se desarrolla lo que estamos hablando de a su inicio, pues este chaparral espinoso y que recorre toda la parte central del país. Pues luego pues hablamos de lo que es la selva tropical húmeda, y esto para nosotros es lo que conocemos normalmente como la Boca Costa, y esta es una cafetalera actualmente, ¿verdad? Y luego pues la parte sur, en la actualidad pues es principalmente plantaciones de caña y algunas otras plantaciones ya en este caso de palma africana, por ejemplo, y que se desarrolla dentro en este caso del bioma de sábana tropical húmeda. En ese sentido, pues recorre toda la parte sur del país y tiene más o menos alrededor de 50 a 60 kilómetros de ancho, ¿verdad? Y recorren eso, y que también se desarrollan otros ecosistemas. Una disculpa, profesor Juan, Sí. si puede checar sus audífonos y su micrófono, porque se escucha un leve ruido y yo creo que hace interrupción un poco. Ya sabe qué voy a Quizás, hacer, me voy a quitar, porque tengo audífonos y esto. ok, probemos, por favor. ¿Cómo se escucha ahora? Parece que mejoró, ¿o no? Sí, se escucha mucho Bueno, mejor. escucha muy Sí, se bien. escucha muchísimas perfecto. gracias. En ese Ok. sentido, pues ya vemos qué zonas de vida tenemos alrededor de Guatemala, pues tenemos 14 representaciones de zonas de vida. Es importante, y por eso decía este ejemplo de los frascos pequeños, tenemos casi la representación de todas las zonas de vida que existen en el mundo, a excepción de dos, y que son, digamos, y que tienen sus características y sus subdivisiones, ¿verdad? En este caso, lo que es en toda la parte que se desarrolla en los desiertos, y también en lo que se desarrolla alrededor de lo que son las zonas heladas o los árticos. Es importante, digamos, indicar que los de mayor representación están alrededor de lo que es bosque húmedo subtropical templado, bosque húmedo subtropical cálido, bosque húmedo subtropical, muy húmedo subtropical cálido. Son como las tres grandes representaciones, y que también existe otra como la de bosque húmedo montano subtropical. Entonces, estas representaciones pues están presentes en el país. ¿Qué más tenemos de información? En relación a que tenemos biomas, esto se van desarrollando zonas de vida, pues llegamos a los ecosistemas. Tenemos 34 ecosistemas de bosques, y hay ahí asociados, por ejemplo, a todos los ecosistemas de pino, por ejemplo, las asociaciones de pino con plantas, en este caso con árboles de hoja ancha, como los robles, por ejemplo. Esos son ecosistemas que se dan aquí en Guatemala. 7 ecosistemas de arbustos o arbustales, 4 ecosistemas de hierbas o herbazales, 15 ecosistemas de sistemas agrícolas. Aquí podríamos estar y poner como ejemplo el principal, el maíz, ¿verdad? Uno, el ecosistema agrícola alrededor del maíz. Y tenemos 3 clases de cuerpos de agua, tanto los lacustres y también, digamos, los otros que se dan alrededor de él. ¿Qué tenemos en relación ya a ir escudriñando un poquito más a profundidad? Pues en cuanto a lo que es flora y fauna, tenemos representaciones de más de 10,000 invertebrados alrededor del país. 706 especies de aves, 142 de anfibios, 244 de mamíferos, 245 especies de reptiles. Eso es en cuanto a fauna. En flora, pues si la subdividimos en dos, en lo que es la parte de monocotiledonias y dicotiledonias, las más representadas son las dicotiledonias. En ese sentido, pues también si vamos hilando un poquito más fino, vemos que tenemos 1,561 especies acuáticas, 527 musgos, 375 helechos, 58 coníferas y 28 especies de algas.
Si vemos ya un poquito en relación a lo que son los recursos genéticos de plantas cultivadas, podemos hablar de las leguminosas, principalmente el frijol. En el frijol podemos encontrar de distintos colores, desde el rojo, negro, hay distintos, el blanco, hay cafés, tonos cafés. En maíz tenemos toda la representación y se comparte con México como punto de origen, ¿verdad? Como lo decía Vavilov, alrededor de cómo se van iniciando las especies, y uno de los genocentros para Guatemala es el maíz compartido con México, ¿verdad? Y podemos encontrar en Huehuetenango especies todavía alrededor del teocintle, y que también se encuentra en la zona de Chiapas. Tomates, tenemos toda una serie de tomates, y que podemos hablar del más representativo, un tipo de tomate perenne que comúnmente se le conoce como tomate de árbol. Hay algunos algodones muy primitivos utilizados desde épocas prehispánicas. Chiles tenemos de todos los colores, olores y sabores. Ayotes también tenemos una buena representación de cacao, aguacates. De aguacates tenemos de distintos tipos, grandes, pequeños, medianos. La pulpa puede ser grasosa o puede ser menos grasosa. La forma, hay distintas formas, cónicas, redondas, etcétera. En cuanto a agrobiodiversidad, esto ya parafraseando un poco a algunos de los profesores mexicanos, nos dicen que hay aquí un laboratorio de agrobiodiversidad alrededor de todas las fincas tradicionales. Aquí podemos parafrasear a Toledo. Y lógicamente, pues a partir de todo el manejo que se da, tenemos un incremento de especies de flora y fauna en peligros de extinción. Y hay un elemento clave, que son los procesos de pérdida de hábitats, que son muy importantes, por ejemplo, para aves o para distintos tipos de especies animales. Y caemos acá, país megadiverso. Existen alrededor de 20 países en el mundo que tienen la característica esta. Y también el elemento clave aquí es que se alberga el 70% de la diversidad biológica existente en el planeta. En ese sentido, pues el reto ambiental pues es el manejo de estos bienes globales. Y también pues contener la pérdida de esta diversidad biológica, que es como los retos. Y aquí llegamos a la primera consideración disruptiva. Pues en primer lugar decíamos que es un país megadiverso, pero no se usa y tampoco se maneja como tal, que sería nuestra primera consideración alrededor de lo que hemos ido presentando. Bueno, pues entonces ya caemos a los ecosistemas terrestres un poquito más de lleno. Entonces, bosques de Guatemala. Primero tenemos que el nombre original es Guatemalán, y que está definido como lugar de muchos árboles o lugar de bosques, que son las dos acepciones que se le da a Guatemalán. ¿Qué podemos hablar de esto? Pues tenemos territorios y tierra. Alrededor de esto, pues viene el nombre de Guatemala, que es tierra de árboles, y en ese sentido, pues ya nos vamos acercando a esta característica que decíamos hace un momento, que es un país eminentemente forestal. En términos cuantitativos, el YARNA nos indica esta clave que dice que alrededor del capital natural por persona, en Guatemala tenemos, tasado ya en dólares, 16.691 miles de quetzales, en este caso de dólares, perdón, para cada persona. Y el promedio a nivel mundial estaría en 7.119. Volvemos a caer, tenemos riqueza. Y lógicamente esto determina una demanda y un uso. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la segunda parte. ¿Cómo estarían los bosques? Estamos hablando desde 1950 hasta el día de hoy. El deporte favorito de los guatemaltecos es el fútbol. Hay información de Yarna que nos dice que desde 1980 teníamos un ritmo de deforestación de 9 campos de fútbol por hora, y que en el 2015 se midió y se llegó a determinar que había un ritmo de 19 campos de fútbol por hora. ¿Qué podemos sacar de conclusión en esta parte? Es que después de echarnos un buen partido, de ver el partido, pues ya hemos llegado a casi a 20, ¿verdad? Estaríamos ahora de 20 campos de fútbol después de ir viendo los partidos.
bueno, ya remarcar lo que tenemos como vocación forestal del país. Y aquí hay algo importante que son las riquezas de especies forestales. Y aquí solo voy a mencionar una y que está sirviendo para muchos países. Los pinos los podemos encontrar desde el nivel del mar hasta la parte más alta de Centroamérica, que son 4.220 metros sobre el nivel del mar, ubicados en el volcán Tajumulco. Pero podemos encontrar distintos pinos, ¿verdad? A nivel del mar podemos encontrar o carpas y podemos ir subiendo, pues ya podemos encontrar rudis, podemos encontrar tecunumani y podemos encontrar ayacahuite. Y aquí hay un elemento en que muchos países ya tienen, digamos, y han obtenido el material genético de estos y los están difundiendo. Tal vez el caso de Colombia y todo esto que tienen como parte de la básica de la semilla, el Pinus ayacahuite y también en el caso de Chile tienen el tecunumani para poder, digamos, apoyar procesos de reforestación a nivel mundial. Al 2014, el sector forestal en el Producto Interno Bruto se medía alrededor del 3%. Quiere decir que eso, lo más que todo, está alrededor de lo que corresponde a nuestro uso interno en Guatemala. Me voy a detener aquí hablando de un poco de algunos árboles interesantes que se pueden dividir entre la parte forestal y entre la parte de alimentación o lo de frutos. Tenemos caoba, pinabete, que se comparte también con México. Ya hablábamos de los pinos de madre cacao alrededor de la parte sur del país. Frutos, hablamos de cacao, de chicha cacao para el mundo, ¿verdad? Que se desarrolla como fuente o como genocentro alrededor de Chicacao, en donde han salido, digamos, distintas semillas para poder ser difundidas a nivel mundial. Y tenemos los jocotes, ¿verdad? De distintos tipos. Y aquí recordemos la relación agua, suelo, bosque, que de esto en términos sociales lo vamos a abarcar más adelante. Y existe, digamos, esto de que si hay bosque vamos a tener agua, nos va a apoyar en el suelo. Entonces este elemento es importante alrededor del desarrollo de los bosques en Guatemala. Y también, lógicamente, tenemos los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que nos prestan los bosques a nivel nacional. Aquí tengo una gráfica de diferentes años, desde 1950 a 2016, cruzando la información que tenemos en este caso, el color violetoso, es alrededor de lo que es de la masa forestal existente en 1950 a 2016. Aquí es miles de hectáreas, ¿verdad? Entonces estaríamos alrededor del 70% del país. Se determinó en ese momento que es una manera hipotética de representarlo. Y luego, pues en 2016 estaríamos alrededor de 3.000 hectáreas, miles de hectáreas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la población, pues como lo vemos, ha ido creciendo, ¿verdad? Y entonces aquí el reto es como ir acercando este crecimiento entre que no haya decrecimiento de los bosques y el crecimiento de la población, lógicamente, ir haciendo que en este caso, la barra de los bosques, pues también aumente, ¿verdad? Y mantener ese equilibrio que se ha ido teniendo a través del tiempo. Aquí hay una forma más gráfica de esta representación de una forma más visual también de lo que dijimos en 1950, pues es una parte hipotética y el país se visualizaba así. Todo lo verde representan los bosques. Y en la segunda parte, en esta otra parte donde está el siguiente mapa, donde está menos verde, corresponde al 2016, es en la última medición que se hizo a través del Gimbut y que dio como elemento esencial que han ido desapareciendo los bosques. Y si vemos, hay ciertas concentraciones. Al norte del país tenemos, en este caso, las áreas protegidas. En este caso, la biosfera maya, la Sierra Lacandona. Aquí tenemos la Sierra de los Cuchumatanes. Y también acá tenemos toda la parte de la base del río Motagua, y aquí hay un área protegida también. En toda la parte también, las partes más verdes que se miran acá es a través de la cadena volcánica. Entonces ahí tenemos la representación de los bosques a nivel nacional. Y luego, pues otro de los elementos que contribuyen a estas disrupciones, en este caso tenemos la tendencia de la urbanización. A nivel mundial, en 1960 se estimaba que era el 33% de la población urbana, y en el
2019 se determinó que era el 55.7% de la población urbana a nivel mundial. Y más o menos, si ustedes lo ven, en Guatemala tenemos más o menos un comportamiento similar. Hemos pasado de 1960 del 31 al 51.4% en este caso, del porcentaje de población urbana. ¿Qué nos quiere demostrar esto? ¿Hacia dónde lleva esto? A inferir que tenemos en este caso la concentración de personas, pero que estas personas van demandando servicios y recursos para poder vivir, en este caso, en las zonas urbanas. Otro de los elementos disruptivos es el dato que tenemos acá, es el crecimiento de todos estos bosques alrededor de lo que son la palma aceitera o la palma africana, que la conocemos acá. Y tal vez el elemento importante es que estos no son bosques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son coetanos, eso quiere decir que tienen una misma edad, tampoco, y son homogéneos, ¿verdad? A diferencia de los bosques, que los bosques tienen diversidad y no tienen una misma edad. Entonces, estas diferencias son abismales. En esto, lo que quiero demostrar en esta gráfica que están viendo ustedes es un poco cómo es el comportamiento de los biomas versus la economía. Y si lo ponemos, esto está en forma circular, pero lo podemos poner en líneas rectas. Y si nos ubicamos desde la época de la conquista española hasta 1990, la economía giró en términos económicos como una economía eminentemente agrícola. Se medía a través del Producto Interno Bruto, diciendo, bueno, pues representaba más del 50%, y esto ha ido decreciendo a nivel de los años. En ese sentido, quedémonos con esta idea. Hasta el 1990 nos considerábamos un país eminentemente agrícola, no por su vocación, en este caso de los biomas o ecológicamente o por la vocación de los suelos, no son eminentemente agrícolas como ya lo hemos dicho, sino que representan, digamos, que son un ecosistema forestal. Entonces, a partir del 2000, pues ya con toda esta disrupción que tenemos con el neoliberalismo que nos hace como productores en este caso, de todo lo que son los postres de los países desarrollados, pues tenemos a partir de los 2000 productos, empezamos a hacer la producción de productos no tradicionales, todos los postres, o empezar a producir los melones, a empezar a producir la parte de los zucchinis y todo esto que va alrededor de complementar la mesa. Y lógicamente ya a partir del 2010 y todo esto empezamos con toda la parte del extractivismo que nos lleva a tener otro nuevo incremento en el Producto Interno Bruto y de crecer, digamos, toda esta parte de la cuestión agrícola en detrimento de los ecosistemas naturales. Y por último, pues sí quiero remarcar esto de la migración, pues nos estamos convirtiendo en exportadores de personas. Según la última estimación de los datos presentados en la semana pasada por el Banco Mundial, el 20% del Producto Interno Bruto de Guatemala corresponde a las remesas que llegan al país. Bien, entonces ya casi en esta primera, en la segunda disrupción, pues ya casi la hemos dicho, pues es que los biomas con intervención, pues tienen una intervención altamente extractiva y degradativa. Esta sería la segunda disrupción, y entonces aquí ya nos quedaríamos nuevamente en la parte de este esquema que ya los presentamos, pero ahora nos vamos a centrar un poco en cómo se hace este uso y en este caso se ve la demanda alrededor de los bosques. Y pues vamos a desarrollar el tema de forestería comunitaria. Hay algunos elementos de la epistemia y elementos teóricos que ya el profesor Rodríguez pues ya los adelantó en la exposición anterior. Pues entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tipos de propiedad de los bosques, y ahí es evidente, ¿verdad? Y que ya va tomando una verdadera figura, pues ya las comunidades se van identificando, bueno, siempre se han identificado, pero en términos ahora de la modernidad, pues ya les ponen su rótulo, porque sí se conocen los límites, se conocen el territorio que está conformado por el bosque de cada comunidad. Y en este sentido, pues, ¿qué tipos de propiedad tenemos? En primer lugar, tenemos los bosques en tierras nacionales. El ejemplo que podríamos poner de esto serían las tierras que corresponden a la biosfera maya, por ejemplo. También tenemos bosques en tierras ejidales que se subdividen en tierras municipales y comunales. Las dos confluyen en que es un manejo comunitario.
Pero la diferencia está en que en el caso de los bosques municipales, las decisiones las toma, en este caso, la municipalidad y no el conjunto, en este caso de la comunidad, a diferencia de los bosques comunales, en donde se toman las decisiones a nivel comunal, se toma el conjunto de acciones alrededor de la comunidad. Y lógicamente, pues existen los bosques en tierras privadas. Aquí les presento un poco un trabajo de cómo, digamos, hay un trabajo previo que determina que hay alrededor de 1.500 bosques comunales a nivel nacional. Aquí tenemos una muestra de más o menos de 550 bosques que fueron determinados y que también fueron ubicados en relación a cada una en este caso, de las etnias, ¿verdad? Y ahí vemos, están las Xinca, los mayas y también ladino-mestizos. Entonces ahí está un poco la propiedad representada en una muestra de esta caracterización preliminar que se hizo de los bosques comunales a nivel nacional. En esa misma investigación en la cual se participó, pues también tenemos la cuestión de cómo estas tierras comunales municipales se ubican, y ahí viene la importancia. La primera, en la anterior que les presenté, se da un poco en relación a la conformación étnica. Aquí la importancia se da a la importancia ecológica, cómo son y se ubican en cabeceras de cuencas, ¿verdad? Y son principalmente todos los azules. Y ustedes ven aquí en relación al PAI, pues cómo es esa representación. Hay mayor, digamos, representación de estos bosques en zonas de recarga hídrica. Y luego, pues, tenemos acá en relación a distintos ecosistemas, por ejemplo, el ecosistema mangle, que es muy importante en relación a cómo, digamos, en relación al cambio climático se da toda esta relación de huracanes o estas cuestiones de mayor presencia de disturbios tropicales, que digamos que el mangle cómo se convierte en un elemento clave de mantener y ser una zona buffer para, digamos, para ir equilibrando todas estas mareas altas. Tenemos el pinabete, que es, digamos, una representación de la diversidad muy importante en relación a ser utilizado a nivel nacional como un elemento de adorno en las fiestas, y también a nivel tradicional también en distintos momentos, como por ejemplo para adornar a los muertos en época o en la época en que se deben de adornar, ¿verdad? En este caso para el 1 de noviembre. Pero también en algunos otros momentos para agradecer y presentar ofrendas alrededor del agua. El bosque seco, que es una representación interesante para Guatemala y que tiene, digamos, incidencia en función de ser una zona cálida muy seca. La representación del ecosistema pino-encino en esta unión que se da entre el pino y los encinos, ¿verdad? Y el bosque nuboso que se desarrolla alrededor de todo lo que es la boca costa principalmente. Bueno, esta importancia de estas relaciones se da porque existen personas o comunidades que van a tener, digamos, esta relación con el bosque, porque el bosque va a prestar servicios y va a brindar también productos para que la sociedad o las comunidades se puedan desarrollar, pero también va a permitir, digamos, en el caso de eso, de que se puede utilizar el mantillo o lo que nosotros conocemos como broza, se utiliza para abono en los diferentes cultivos. Entonces hay mucha importancia dentro de estas relaciones. Aquí lo podemos ver como de una manera mucho más esquemática, pero podemos hablar en relación a lo que son bosques. Todos los bosques van a tener entradas, y dentro de lo que es forestería comunitaria, una de las principales entradas es la parte de enriquecer los bosques en donde se ha ido degradando, o también en donde se ha ido perdiendo la cantidad de bosques. En ese sentido, pues sí se hacen normalmente, y vamos a ver cómo es más adelantito cómo se da esto. Lógicamente vamos a tener salidas, y las salidas puede ser el principal elemento y muy importante en el caso de Guatemala, como es la parte de la leña, y que cambiar esto en un momento es bastante difícil porque nuestra cultura es de maíz, y el maíz necesita gran cantidad de calor. En función de esto, pues está la cantidad de leña que podemos adicionar, y ahí viene esta costumbre en las zonas urbanas de tener el pollo para cocer el maíz,
principalmente, ¿verdad? Y la estufa para cocer los otros alimentos, ¿verdad? Entonces, ya esto, como lo vemos, continúa la presencia del maíz en la alimentación tanto urbana como rural. En relación a lo que es el manejo de los bienes comunitarios y bienes naturales o recursos naturales como se conoce normalmente, pues a partir de esto existe toda una cuestión de normas, de reglamentos y también de relaciones que van a permitir que estos bienes naturales se mantengan, porque de estos salen elementos claves, por ejemplo, como culturales, ¿verdad? Que vamos a ver cómo se representan, también conlleva elementos socioorganizativos, en donde cómo se van a organizar las comunidades para desarrollar, en este caso, lo que correspondería a reforestaciones, por ejemplo, o cómo se organiza para poder desarrollar acciones comunitarias de mantenimiento de los bosques. En la parte económica, lógicamente, habrá elementos de producción de, por ejemplo, de madera de acerrío que va a salir directamente del ecosistema y va a alimentar el sistema económico también, ¿verdad? Y también todo lo político institucional a través de la vigilancia del Estado, pero que también este político institucional comunal, cómo se van instituyendo las comunidades alrededor de las normas, reglamentos y organizaciones que se dan alrededor del bosque. Ya viendo esto de una manera holística, podríamos integrar 4 elementos: la parte cultural, la parte social, la parte ambiental y la parte económica o económico del subsistema, ¿verdad? En ese sentido, pues lo vemos que a nivel cultural tenemos toda la cosmogonía, y parafraseando al profesor Guzmán Bockler, nos indica que es, digamos, aquí en los bosques, en sus partes más altas, se representan los altares mayas, y que son con bóvedas abiertas, no son espacios o campos abiertos hacia la bóveda celeste, en donde se pueden observar todos los astros. Los nahuales, existen toda una serie de nahuales asociados al bosque y en este caso a toda la cuestión de los nahuales que se representan en la cultura maya, y la parte forestal que tiene, digamos, elementos de cómo se debe desarrollar culturalmente el hombre con el bosque. A nivel social, pues existe toda una tradición organizativa y normativa que permite el desarrollo de una forestería comunitaria. En la parte ambiental, relacionado principalmente al agua. El agua está muy cohesionada con el bosque, ¿verdad? Y relacionado con el árbol, y ahí viene la importancia de las faenas comunitarias de reforestación. Y los servicios, ¿verdad? Los otros servicios ambientales. Y también podemos hablar un poco alrededor de la parte económica, en donde el alimento, y que no solamente la parte de, digamos, que se conoce tradicionalmente para poder llevar, por ejemplo, la brosa hacia los terrenos, sino que también hay plantas medicinales, existe toda una tradición alrededor de los hongos, ¿verdad? Y hay toda una serie de hongos que se reconocen y se diferencian en función de poder ser alimento, y lógicamente la leña y la madera. La leña para la cocción, y la leña es muy importante en función de mantener un poco el calor del hogar. Y ahí hay un poco el choque entre lo que es, digamos, en algún momento la conservación un poco de los bosques alrededor de las estufas ahorradoras, que digamos que en este caso el fogón permite mantener el calor del hogar, permite también mantener, digamos, esa cohesión, porque alrededor del fuego se puede comer y se puede ir desarrollando toda una serie de actividades, y la madera lógicamente, para la construcción de las viviendas. Bueno, esta cultura forestal Profesor Juan, comunitaria, perdón, sí. sí, tenemos unos 5 minutos más para ir cerrando y luego dar Sí, espacio al gracias. Yo ya debate de estoy, que son preguntas. 2 las que me hacen falta. Esta es la antepenúltima, entonces sí, voy más o menos en mi tiempo. Bueno, entonces, Gracias. gracias. La primera parte está desarrollada de la cultura comunitaria, y la base es el cashcol. Es un término que nos dice que es el trabajo y el servicio comunitario. En ese sentido, pues, ¿cómo se da esa organización? Primero, pues, el punto de partida son el Consejo de Ancianos, que es la autoridad ancestral. Ellos administran, fomentan y resguardan sus bosques a través del servicio y el trabajo comunitario.
ellos velan porque se pueda desarrollar. Y también pues hay todo un sistema de cargos controlado y dirigido desde la alcaldía auxiliar. Y aquí lo vemos que es durante el periodo de un año y se sabe y se conocen en este caso de las comunidades que, digamos, de personas que han emigrado, vienen a hacer específicamente su periodo de año que les toca el servicio y luego se regresan, ¿verdad? Pero ese servicio, esa relación y el servicio que se da a la comunidad, lógicamente. Bueno, ¿y cuáles son los sistemas de cargo? Va a estar por el alcalde, los regidores, los alguaciles y los comités. Aquí ya caemos un poco a lo que exponía el compañero Rolando alrededor del comité de agua, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces que ya tiene toda esa relación que pues, nos relaciona el cash call ya no solamente con el bosque, lo relaciona con el agua. Bien, la toma de decisiones, hay unos elementos claves acá que es la asamblea. Las decisiones se toman específicamente en la asamblea y es la comunidad quien decide. Y aquí hay otro elemento que las consignas, estas consignas a veces son comunitarias o son de las consignas de los alcaldes que dejan hacia otros servidores, en este caso que inician su año. Y bueno, aquí el servicio es relevante, el que ha prestado un servicio relevante y honesto en la comunidad, pues se vuelve principal y para conformar este consejo de ancianos, ¿verdad? Y entonces, para ir finalizando, pues este trabajo cohesiona a las comunidades, coayuda a la conformación de esta cultura forestal y la protección de los ecosistemas en donde se desarrollan o también de los territorios. Y lógicamente habrá la transmisión de saberes, hay un control y vigilancia. Anualmente, cuando hacen ese cambio de las directivas, hay un recorrido para decirle, aquí está el límite y detrás está ahí cómo te estoy entregando el bosque, cómo va a ser esa vigilancia, en qué puntos es necesario desarrollar el espacio de la vigilancia. Bueno, pues este mantenimiento de los bosques pues se da a través de las faenas o del conjunto de acciones comunitarias, que no la hace una persona, sino la hace en su conjunto la comunidad. Y el fin pues va a ser enriquecer los bosques. ¿Cuál es el papel de los jefes de la familia? Entonces es para ser beneficiarios, pues tanto del producto y de los servicios, tanto como el agua, el abastecimiento de leña, las plantas para alimento y las medicinas, pues es prestar anualmente ese servicio. Y bueno, pues también hay muchas prácticas tradicionales de uso y manejo en torno al agua y el bosque con en este sentido, pues lo que he ido trasladando y que nos trasladaban la semana pasada, y aquí tenemos también como los aprovechamientos, hay un espacio de resinación en donde hay comunidades que viven alrededor de la resinación y que esta resina sirve como base para la elaboración de solventes orgánicos para pinturas y otras cuestiones. Bien, entonces con esto pues yo me quedo y agradezco el espacio de la atención. Y nos quedamos aquí a la espera para la continuidad de la actividad. Gracias, profesor. Sin duda, muy interesante todo lo que nos comenta, porque si estamos viendo este modelo y sistema depredador, capitalista, extractivista, impone sus propias imágenes en el territorio y de alguna manera plantea una resignificación sobre las tierras, la naturaleza y así como también de los modos de vida de las comunidades. Entonces, como bien nos comentaba, toda estrategia de conservación del espacio vital también tiene que partir de los conocimientos y prácticas culturales de las comunidades, que esto está conectado con esas relaciones de autosustento, bienestar comunitario y de la protección de los hábitats, ¿no? Y también de la defensa por ese pluriverso que existe en los diferentes territorios, así como nos ponía el caso de Guatemala. Quisiera que si alguien quiere comentar alguna pregunta, pueda escribirnos aquí un mensaje por el chat o levantar la manita que aparece por acá. Si tienen alguna duda o quisieran iniciar el intercambio, ¿no? Por el momento nadie se anima. Sí, tal vez, si me escuchan, solo Sí, quisiera adelante. tal vez pedirle al ingeniero Juan José Méndez
si nos puede también compartir un poco acerca de la estrategia institucional de fomento a la forestería comunitaria con enfoque de restauración de paisajes en Guatemala. Y básicamente hablar un poquito acerca de los principios que se han utilizado para esta estrategia, porque considero que son elementos importantes y que tienen mucha relación con su presentación. Gracias. Gracias, Ariel. Queda abierto el espacio. Para otra pregunta, si gustan, podemos pasar con 3 y luego darle la palabra a Carlos y al profesor Juan para que puedan evacuar estas preguntas. Si alguien más Yo se levanté mi anima, manita. ¿Se puede? adelante, Aleida. Gracias. Una para cada uno. Es comentario y si de ahí quieren agregar algo, pues se agradecería un montón. Una para Carlos y una para Juan José. Bueno, al revés. Primero Juan José. Justo escuchando a Juan José, a mí me parecía que, a él a lo mejor no lo comentaba, pero me parecía que hacía un buen enlace con la economía ecológica, porque él justo comentaba esta parte cuando hablaba de los bosques, ¿no? Él decía, es que tienen entradas, ¿no? Justo se necesitan, además, varios recursos y varias cosas para los bosques, y tienen salidas, es decir, tienen las salidas con la leña. Entonces, de hecho, está hablando prácticamente de lo que dice Georges Scurrogen, ¿no? Georges Scurrogen habla justo de los flujos de energía. Y me parece que él ahí pone ese ejemplo. Entonces, si él puede abundar un poco más en esto, en la parte que nos estaba comentando de los bosques, creo que sería muy bueno porque específicamente eso es lo que dice Georges Scurrogen, esos son los flujos de energía, eso es metabolismo social, eso es economía ecológica. Entonces creo que sería muy bueno. Y en Carlos, ¿no? Me parece muy, muy bueno, ¿no? Cuando él nos está explicando justo lo que pasa con el desarrollo sustentable, porque esa es la captura, ¿no? Que pasa con el problema que pasa con el desarrollo sustentable justo a partir de Río de Janeiro, ¿no? Se da toda una problemática de lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, de lo que tiene que ver y se malentiende de la economía verde, y justo por eso surge el debate de la economía ecológica. O sea, a partir de ahí, ¿no? Es que empieza todo este nuevo debate, ¿no? O sea, sabemos que viene de antes, ¿no? Los límites del crecimiento, el informe Brundtland, ¿no? Y justo cómo se ve y cómo se ha manoseado este concepto, ¿no? Y justo por eso me parece tan importante que surge la economía ecológica y todas estas alternativas que él nos plantea que existen, que me parece que las pone muy bien, ¿no? Nos pone varias y nos da varios ejemplos y al final hasta nos muestra ahí como las que tú has visitado, Carlos, te has visitado un montón, pero nos pones hasta el ejemplo, esta última, ¿no? De que estuviste ahí en Vicente Guerrero, entonces creo que a lo mejor como que nos expliques un poquito más, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué pasa con este concepto del desarrollo sustentable? Entonces, esas serían mis 2 aportaciones, preguntas y demás. Nada más. Gracias. Si tenemos otra pregunta, se puede abrir o pasamos a las respuestas. Bueno, aquí Rolando, adelante, y luego Salvador. Y de ahí pasamos a los ponentes. Rolando, Sí, adelante. ¿me escuchan? Sí, muy Sí. bien. Sí. Quisiera comentar la presentación del doctor Carlos en relación a que muchas veces estas experiencias de economía ecológica que empiezan a construirse desde abajo, algunas críticas tienden hacia considerarlas como pequeñas islas que en todo el territorio de un país o de una sociedad no influyen mucho en el sistema de relaciones del modelo de desarrollo económico. Entonces, aquí creo que habría que considerar la dimensión política en cuanto a que si estas experiencias vinculadas a movimientos sociales de comunidades y de pueblos indígenas y sectores populares puedan irse articulando hacia un proyecto político que plantee y que incida en el Estado y gobierno y gobiernos, no solo gobiernos locales, sino que también central. Para esto ir también encaminados a extender y de articular en todo el territorio o de regiones, sino a nivel nacional, pues estas experiencias que tienden hacia modelos alternativos de desarrollo. Entonces, ¿cómo se puede ver qué experiencias hay en México con respecto a esto, ¿verdad? A esta parte de la dimensión política.
Salvador, por favor. Sí, bueno, pues antes felicitarlos a todos, ¿verdad? Estuvo muy interesante, esto es verdaderamente emocionante lo que oímos. Carlos, bueno, pues como siempre, ¿no? Un placer escucharte y a todos los compañeros. Yo lo que quiero es hacer un par de comentarios, un comentario y una pregunta, que es, bueno, el objetivo de todo esto precisamente es empezar a generar una sinergia, ¿no? Realmente una comunidad en realidad no es algo, no debería ser algo tan académico. La sociedad mesoamericana y del Caribe, pues, según entiendo yo, no es un espacio académico como tal, así, digamos, tradicional, sino la idea es incorporar las visiones y los planteamientos políticos y ambiental, ¿no? De la cuestión ambiental, de todos lados, ¿no? En nuestras regiones. Entonces, la idea de generar un espacio como que habíamos hablado con la doctora Samar, de la necesidad de, pues, incorporar, ¿no? A las regiones que están en el nombre, ¿no? De la sociedad. Entonces, me parece fantástica la visión que tienen del territorio y cómo transgredir, ¿no? Traspasar las fronteras políticas con base en estos planteamientos biofísicos y políticos sociales, ¿no? En donde realmente se construyen los puentes que han sido cercenados, diría yo, arbitrariamente desde mucho tiempo, dirían algunos desde la colonia y las independencias, para, bueno, ya sabemos, ¿no? Haciendo con esto muy vulnerable a la región. Y bueno, esto de los bosques, y no solo eso, sino los vínculos que hay entre los diferentes biomas, aunque mi amigo Mario Fuente no le guste el nombre de esto de biomas, ¿no? Por ser demasiado, como le llamamos, naturalista el término, sí nos obliga a pensar en los ciclos, en las correlaciones biofísicas que hay en el ciclo del agua, por ejemplo, pienso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los corales, ¿no? La pared de corales que hay en el Caribe, que viene desde, pues, en México, la parte del Caribe mexicano, pero que desde luego sigue en Belice, y luego Guatemala, y creo que llega hasta Honduras. Y bueno, son unidades, ¿no? Que tienen interacciones y que corresponde, digamos, de que se han explotado de manera, yo diría, por así que, totalmente, ¿cuál es la palabra? O sea, sin coordinación y sin respetar las leyes biofísicas que les dan la posibilidad de existir a estas entidades biológicas y biofísicas, ¿no? Entonces, el comentario es ese, que este tipo de planteamientos y de estudios y de investigaciones fortalecen la necesidad de entendernos como región, no tanto, digamos, para la sociedad mesoamericana, sino en general para enfrentar los problemas del deterioro y del colapso socioambiental que vivimos, ¿no? Sin esto no es posible. O sea, si nosotros no incorporamos, yo diría, primero nosotros como académicos o como miembros de la sociedad, sino también los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos locales y regionales y nacionales, que no es posible enfrentar este tipo de problemas si no vemos, por ejemplo, estas cosas tan maravillosas que platicaba nuestro colega guatemalteco de funcionamiento de los ecosistemas boscosos y todo eso y su relación con México. Entonces yo creo que ese es un camino bien interesante, que es además, yo no conozco muchos trabajos sobre esto y que podría ser fuente
digamos, explorarlo, desarrollarlo para poder producir cosas, ¿no? Producir investigación, libros, artículos que nos ayuden a integrar la zona y a entender este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las cosas que puede hacer la sociedad y que podríamos poner en la agenda, ¿no? de trabajo que viene en un futuro, digamos, ya inmediato. Y la pregunta que les hago a los dos ponentes es la misma, es precisamente esto, es cómo ustedes ven desde sus perspectivas disciplinares la construcción de una agenda común, qué tipo de acciones, qué tipo de investigación, qué tipo de vinculación comunitaria tendremos que tratar de fomentar para poder generar una integración conceptual y teórica de los procesos regionales en Centroamérica y México, el Caribe y todo esto para poder alcanzar este objetivo. Muchas gracias. Carlos, queda abierto el micro para evacuar estas preguntas. Perfecto, pues muchas gracias por las preguntas. Abren una posibilidad de diálogo muy, digamos, que puede trascender esta misma sesión. Nomás decir que ahora con la exposición de Juan José también me sentí muy identificado por los elementos similares. Yo soy de Chiapas, compartimos, digamos, una región muy parecida con Guatemala, y pues da como para discutir estos temas. Ya decía Leida, esta perspectiva de la sustentabilidad que se ha querido imponer, y se impone, digamos, no solamente desde el origen, sino como una argumentación que poco a poco se va repitiendo como un mantra en diferentes instituciones, en diferentes empresas, en diferentes programas nacionales e internacionales, para justificar, para distraer, yo diría en ciertas ocasiones, pues lo que está de fondo, ya Salvador lo decía, esta degradación, esta destrucción que se está ejerciendo hacia la naturaleza. Y digamos, aquí lo que en principio habría que poner es que desde